Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y desde luego en una fecha, como lo decía el alcalde de San Salvador hace unos minutos en ese enlace que se tuvo a través de nuestro noticiero. Hoy es una fecha muy especial, no solo para Centroamérica, no solo para el país, para los salvadoreños, sobre todo porque se conmemora precisamente el mes del Bicentenario, una fecha importante dentro del mes de la independencia, como un elemento que determina precisamente el juego y la fortaleza con las cuales la República de El Salvador, desde luego, está hasta este momento, desde luego, bajo esa mirada, ¿verdad?, de independencia. Y por esa razón, pues vaya nuestro caluroso saludo y reconocimiento a toda esa gesta independentista que se vivió hace 200 años para tener la república que tenemos hoy en día. Así es que vamos a estar desde luego atentos a todo el proceso de conmemoración de eventos que se estarán llevando a cabo, y como lo vemos ahí precisamente en esa plaza importante, la plaza o Parque Libertad, en donde también pues es emblemático para esta celebración. Así es que de día, bienvenidos, gracias una vez más por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos importantes temas que abordar este día y sobre todo para conocerlo desde la perspectiva del jefe de fracción del Partido Arena, el doctor René Portillo Cuadra, que nos acompaña esta mañana para ponernos al día en cuanto a lo que el día de ayer también conocimos de ese debate en la Asamblea Legislativa, en donde se reformaron algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la depuración de jueces y fiscales. El partido o la fracción del partido Nuevas Ideas presentó reformas para garantizar la renovación de jueces de acuerdo a lo dictado en el contenido de sus propuestas. Estos y otros temas vamos a tener esta mañana con el doctor René Portillo Cuadra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchísimas gracias, Ernesto, buenos días. Muchas gracias al Grupo Megavisión por la invitación. Desde luego, buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Bueno, anoche fue una asamblea legislativa, una sesión plenaria en la que se tuvo a bien un debate en torno a estas reformas a las leyes para poder de alguna manera realizar traslado de jueces, magistrados y también fiscales. La reforma en su momento ha sido calificada por ustedes como oposición como un segundo golpe a la independencia judicial. Sí, ayer se dieron varios temas, Ernesto, que atañen a la población. El primero de ellos es que se reorientaron 630 millones de dólares. Es decir, se repartieron 630 millones de dólares. ¿A quienes le quitaron para poder armar esa masa de dinero? Le quitaron 14 millones de dólares al Ministerio de Educación, le quitaron 29 millones de dólares al Ministerio de Salud para poderlos repartir. Y así fue como le dieron a Casa Presidencial 19 millones, le dieron además 30 millones al Ministerio de Defensa, le dieron únicamente 500,000 dólares al Ministerio de Vivienda y 150 millones que los repartieron para el Bitcoin. En ese sentido, cuando uno ve este reparto de dinero, uno se da cuenta de las prioridades del gobierno. La prioridad no es hacer viviendas, la prioridad es implementar el Bitcoin. La prioridad no es darle herramientas y dinero a la educación salvadoreña, sino 30 millones de dólares a defensa para que haga reclutamiento de jóvenes y en lugar de ponerlos a estudiar, los metan al cuartel. Es decir, esas son como las prioridades del gobierno, lo cual creo que a la población salvadoreña le interesa. Otro de los puntos que se abordó es el que tú muy bien señalas, que es el tema de las reformas a la ley de la carrera judicial. Ayer se pegó una estocada más al órgano judicial. Nosotros hemos dado en llamar el segundo golpe de Estado al órgano judicial, con unas reformas que pretenden
que todos los jueces que cumplan 60 años o sean mayores de 60 años automáticamente cesan en sus funciones. Y dicen que lo que quieren hacer es una depuración para limpiar de corruptos el órgano judicial. Quiere decir que entonces para ellos, para el Partido Nuevas Ideas y para el gobierno, todo juez mayor de 60 años es corrupto y tiene que cesar en su cargo. Lo poco que habíamos ganado con la independencia judicial que venía caminando, prácticamente ayer se perdió en el país. La otra cosa que es importante en este tema de las reformas es que ningún artículo habla del tema de la depuración, ningún artículo habla de la corrupción, sino que únicamente concentran el poder, de tal manera que ahora la Corte Plena va a tener la capacidad de decidir quién es juez y quién no. Va a tener la capacidad de remover o trasladar a los jueces. Va a tener la capacidad de sancionar a los jueces y también de destituir a los jueces, sin ningún tipo de garantía previa, sin ningún tipo de debido proceso. Y esto lo que hace es concentrar el poder para que la Corte Plena, que es una corte fundamentalmente puesta por el gobierno de la República, es quien decida quién es juez y quién no. Eso lo que significa es la pérdida total de la independencia judicial. Por eso es que nosotros hemos dicho, ustedes quieren limpiar de corruptos el órgano judicial, háganlo. Es más, ya están retrasados en ese tema. Ya llevan 2 años y medio de gobierno y no lo han hecho. Pero háganlo bajo los procedimientos que la ley establece. Y esta reforma no viaja bajo ese mismo camino de poder establecer eso. No tiene, Ernesto, ni un tan solo artículo que dé herramientas para la depuración de jueces corruptos. Ni un artículo. Aquí tengo la reforma. ¿Qué significa esto? Significa que ahora el que quiera ser juez tiene que estar alineado al partido de gobierno, o el que quiera ser juez y no quiera ser trasladado tiene que poner las resoluciones que el gobierno quiera y no las que el debido proceso le dicten. A ver, tengo 3 elementos y voy a detenerme en los 2, digamos, acontecimientos de los que usted hablaba. La reorientación, primero de los fondos, ya vamos a hablar, pero quedémonos un poquito en este último tema del cual tiene que ver con estas reformas a la ley de la carrera judicial y también el tema de la fiscalía. Todas estas, uno de los planteamientos que hacían los promotores, es decir, diputados de la bancada oficialista, es precisamente que todo esto lo que busca es establecer lo que en este país toda la vida se ha dicho. Y usted lo confirma, buscando el método correcto, hacer lo que es el tema de la depuración judicial, que toda la vida, desde luego, se ha cuestionado que hay malos jueces que hacen malas aplicaciones y que concurren por situaciones en las cuales prevalecen otros intereses y no la ley como tal, diputado. Sí, lo que pasa es que con lo que presentaron ayer no se identifica quiénes son los jueces corruptos, sino que tiran un solo atarrayazo y dicen, mire, todos los jueces mayores de 60 años tienen que cesar en sus funciones. Y yo decía, quiere decir que si aparece en el diario oficial la reforma el viernes, el lunes van a haber cientos de jueces cesados en el país, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, sin haberles demostrado que son corruptos, simple y sencillamente porque el gobierno quiere mandarlos a sus casas y presume que todos los mayores de 60 años son corruptos, se tienen que ir del órgano judicial. Claro, esto es producto de un alineamiento de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Plena en coordinación con el gobierno. Ahora la Corte Plena, que ya es una corte tomada prácticamente por el partido de gobierno, es quien va a nombrar a los jueces, los va a trasladar a voluntad, de manera discrecional, sin que se respete la carrera judicial, sin que se respeten justamente su tiempo de antigüedad, sin que se respete su profesionalismo, su categoría, su tiempo de ejercicio profesional, sino que simplemente va a ser si es del beneplácito o no del gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros criticamos. Nosotros estamos a favor de la depuración judicial, pero lo reitero por tercera vez, estas reformas no tienen ni un tan solo artículo que vaya a regular el tema de separar a los jueces corruptos. Si no, hagámonos una pregunta, y esto es bien importante: ¿la actual ley de la carrera judicial tiene mecanismos para depurar, sí o no? Sí tiene mecanismos. Precisamente, perdón. Pero no los utilizan. Así, precisamente, y perdón, diputado,
y sin querer asumir el papel probo en la materia jurídica, pero para eso existen otras instancias que tienen su propia, digamos, y usted lo ha mencionado, sus propios canales o instrumentos legales para efectuar lo que es el tema de la depuración y no precisamente con esto que está haciendo la bancada. Claro, es que lo que pasa es que las dos reformas que hicieron ayer, ¿sí? Porque ayer también le dieron un golpe de Estado a la carrera fiscal. Derogan el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, donde se establece el acceso a una carrera fiscal. Es decir, que alguien pueda tener la capacidad de crecer en la Fiscalía. Pues también lo derogan y dicen, mire, los mayores de 60 años también se van. Pero tanto en la ley de la carrera judicial como en la Ley Orgánica de la Fiscalía ya existen procedimientos para poder depurar a los malos servidores públicos. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no utilizan ese mecanismo? Porque han tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora lo que quieren es tres cosas, a mi juicio. Primero es coaccionar a los jueces para que todos se alineen al partido de gobierno. Segundo, para que no se den resoluciones judiciales que no le vayan a gustar al gobierno. Y tercero, que es lo más importante, es que hay un apoderamiento total del órgano judicial. Algo que había costado mucho levantar en el país y que con los acuerdos de paz vino caminando. Imperfecto, pero venía caminando de manera positiva. Pero ahora la mano política entra en la administración de justicia. Y ahora va a ser prácticamente Casa Presidencial quien va a decidir quién gana un juicio y quién lo pierde. Ya no son las pruebas, ya no es la razón de la ley, sino si es del beneplácito o no de Casa Presidencial. Esto solamente se ve en las dictaduras, esto solamente se ve en gobiernos dictatoriales, y eso es precisamente lo que el país va a pagar algún día, porque los organismos financieros internacionales ya no le prestan al país por señales como esta, porque la inseguridad jurídica es de todos los días en nuestro país. Amanecemos con una coyuntura y anochecemos con otra, pero con coyunturas que van en contra de la credibilidad del país. ¿Cómo vamos a ser sujetos de crédito mandando estas señales a los organismos financieros? En el caso de la Fiscalía, dice la reforma que plantearon, que se planteó es que en la ley de la Fiscalía faculta al fiscal general a hacer traslados temporales o permanentes por razones justificadas de conveniencia del servicio o con complejidad y especialidad de los asuntos que se trata en una determinada unidad. Ese es otro de los puntos que plantea esta reforma. Sí, y eso es precisamente una potestad que el fiscal siempre ha tenido. Ok. Ese no es el punto. No, el punto es cuando dice en el artículo 2 de esa reforma, quedan derogados los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. ¿Y a qué se refieren estos artículos? A que debe de existir procedimientos para el ingreso, procedimientos para el traslado, procedimientos para la sanción y castigo de los fiscales. No es lo que el fiscal quiere hacer, sino que es un debido proceso legal que permite que haya un orden dentro de la institución. Yo por eso dije ayer, hemos regresado a la Fiscalía de 1950, donde el fiscal general, sin ningún tipo de criterio técnico, decidía quién es fiscal y quién no, a quién se traslada y a quién no. Eso es lo que nosotros reprochamos de la reforma. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es un autoritarismo dentro de las instituciones, porque ya el fiscal no tiene ningún parámetro de legalidad para hacer un movimiento de recursos humanos, sino que únicamente su voluntad. Es decir, eso es lo atentatorio al Estado de Derecho, y ahí es donde nosotros creemos que el país está mandando señales equivocadas, no solamente a nuestro país, sino a la comunidad internacional. Ya no somos depositarios de credibilidad en materia judicial o jurídica, porque ahora prácticamente los jueces van a ser removidos. Me queda bastante clara que la postura de ustedes no es que se oponen precisamente para el tema de la depuración judicial. Al contrario. Se oponen a que los mecanismos que de alguna manera existen y que garantizan el debido proceso para poder ejercer esos cambios queden anulados a partir de esta reforma. Totalmente de acuerdo. En temas muy simples. Nosotros estamos a favor de la depuración judicial, que los malos jueces y los malos fiscales se vayan,
pero que no vayan a atropellar los derechos de la gente que no tiene nada que ver con el tema de corrupción. A ver, estamos entre dos posturas, la de Nuevas Ideas, que dice que todo esto es para combatir la corrupción, y la oposición también, que en este caso dice que esto es para controlar el órgano judicial. Las dos caras de la moneda. Claro, es que lo que pasa es que el partido de gobierno nunca va a decir lo contrario. El partido de gobierno va a replicar el mensaje del presidente, lo que el presidente les manda. Es más, ellos dentro de la Asamblea Legislativa no tienen posturas propias, sino que ellos les mandan por escrito lo que van a decir, y por eso es que ustedes cuando ven la plenaria y ven que toma la palabra un diputado del gobierno, está leyendo, porque eso le mandan que diga. Pero aquí no se trata de lo que la oposición quiera o lo que el gobierno quiera. Aquí de lo que se trata es de respetar la independencia del órgano judicial, el cual con estas reformas prácticamente queda anulada. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Los hijos de los jueces mayores de 60 años en este momento, ¿qué están pensando la familia de los jueces que van a ser separados en pocas horas de sus cargos? Teniendo 60 años, según 60 la fecha años que ha planteado la reforma. Imagínate qué es lo que estarán pensando, que su papá o su mamá jueza es corrupta y que por eso la sacan del órgano judicial, pero resulta que nunca hicieron una investigación para deducir si ella era o no. ¿Qué estarán pensando esos cientos de familias de los jueces en este momento? Que sus padres o su madre va a quedar sin el aporte para llevar a la casa para poder sobrevivir. ¿Por qué? Únicamente porque tiene 60 años y al partido de gobierno se le ocurrió. Ese tipo de cosas son las que golpean fuertemente la credibilidad de nuestro país y el Estado de Derecho. Ahora le toca a los jueces decidir si van a aceptar esto o no, porque ustedes tienen la potestad de inaplicar cualquier norma que violente el debido proceso legal. Esta norma viola el debido proceso legal, sobre todo porque cualquier reforma de organización y funcionamiento del órgano judicial, la iniciativa de ley debe de venir de la Corte Suprema de Justicia y no de un partido político. Eso está dicho desde la iniciativa de ley que tienen en la Constitución de la República y la jurisprudencia que ya existe. Por lo tanto, la reforma que anoche aprobaron el PCN, Gana y Nuevas Ideas es una reforma inconstitucional. Es una reforma ilegal, en tanto viola los procedimientos que la Constitución establece para la organización y funcionamiento del órgano judicial. A ver, tengo acá, por cierto, un mensaje que nos llega que dice lo siguiente, y tiene que ver precisamente con el tema de las funciones. Hacer funcionar las secciones de investigación judicial, profesional y probidad no es un tema de ley, es tema de gestión. La ley recién pasada cesa a jueces de larga antigüedad para crear espacios para que se haga la depuración. La Corte en pleno ahora podrá gestionar contra lo que se llama corrupción, dice el televidente. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir que no las estamos peleados. Entendería yo que el espíritu del mensaje es que las potestades no se quitan precisamente para poder establecer ese mecanismo de depuración, entendería yo, basado en ese principio de legalidad, ¿no? Veamos lo que está pasando en este momento. Cuando un juez es nombrado, es escogido en base a procedimientos de ternas que elabora el Consejo Nacional de la Judicatura. Y quien le da nombramiento en base a las necesidades judiciales es la Corte Suprema de Justicia. Cuando se traslada o se eleva de categoría o hay un traslado de jurisdicción o competencia de un juez, hay un procedimiento de aplicación en donde se le notifica al juez, el juez aplica, etcétera. Todo ese procedimiento queda anulado porque ahora la Corte Plena tomada por Nuevas Ideas, Corte Plena al servicio del gobierno y no de la población, va a decidir qué jueces van a estar en San Salvador y cuáles no, sin ningún criterio técnico, excepto el que probablemente Casa Presidencial le ordene que sean jueces alineados al partido oficial. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque la independencia judicial tiene dos vertientes, la independencia interna y la independencia externa. Es decir, nadie le puede ordenar al juez cómo fallar. Imagínate un juez de paz
Si el caso es contra un político, va a tener que decretar detención a como dé lugar, aunque la detención sea ilegal. ¿Por qué? Porque si eso no le gusta al partido de gobierno, entonces el día siguiente lo van a quitar. Eso en un país es totalmente antidemocrático, y eso es en lo que estamos nosotros totalmente en contra. A ver, dice parte también de las argumentaciones que plantea el oficialismo. Lo que se busca es saldar una deuda histórica para que se imparta verdaderamente justicia. Además, hay que destacar que decía uno de los diputados que aquí se contemplan ascensos por méritos y no precisamente por la partidocracia que antes así se asignaban. No sabía fiscales y jueces. No sabía yo que una deuda histórica era quitar a los jueces mayores de 60 años. No lo sabía. Porque si esa es una deuda histórica, andan más perdidos de lo que yo pensé. Porque pareciera ser entonces que el reto para depurar al órgano judicial es que en razón de la edad alguien se vaya del cargo. Qué mentalidad más pobre. Segundo punto. ¿Y por qué ellos dicen de que se daban méritos o ascensos en base a compadrazgos, si en toda la reforma que ellos plantean ni siquiera un artículo se refiere al tema de cómo van a ser los ascensos o a las categorías en base a méritos, sino que dejan la misma ley que estaba? Entonces, ¿de dónde sacan ellos de que lo que han presentado va a servir para quitar eso? Es que lo que pasa es que hay que entender una cosa. Cuando no le gusta al gobierno una resolución judicial, ataca a los jueces de esta manera. Hay jueces que son sumisos, hay jueces que se han dejado amedrentar y hay otros jueces que son valientes, que han tenido una posición incólume en defensa de la independencia de los jueces. El juez no se debe al partido de gobierno, el juez se debe a la Constitución. Los jueces únicamente están regidos por el Estado de Derecho. Ellos, cuando juran ser jueces, juran seguir los procedimientos constitucionales y legales, no seguir a un partido político. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la captura política del órgano judicial. Lo que nosotros estamos viendo es cómo hemos retrocedido en tan poco tiempo que lleva la nueva Asamblea Legislativa, hemos retrocedido lo poco que habíamos ganado con un replanteamiento del órgano judicial que nace con los acuerdos de paz. Uno de los periódicos matutinos dice, por cierto, recoge las declaraciones del diputado Jorge Castro, quien explica que las reformas obligarán a que los funcionarios judiciales se retiren, lo que hablamos, a los 60 años de edad o a los 30 años de servicio. Actualmente no hay edad para ello. Lo que pasa es que la independencia judicial, uno de los criterios de la independencia es no necesariamente señalar un tiempo para el ejercicio de la judicatura. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces son vitalicios y a nadie se le ocurriría decir de que eso es parte de la corrupción. Por el contrario, la estabilidad laboral de los jueces es un indicador de la independencia judicial. Porque si esto estuviera sujeto a un nombramiento, como en el caso de los ministros o los diputados, cada 5 años o cada 3 años, pues simple y sencillamente el juez no tendría la capacidad de administrar justicia de manera independiente, porque estaría pensando que lo van a reelegir y quedaría bien con los que toman la decisión de reelegirlo. Esa es la razón por la cual la estabilidad laboral de los jueces es consustancial al ejercicio de su cargo. Eso lo sabe la gente del partido de gobierno, pero lo que ellos están atacando en este momento es que todos los jueces sean sumisos a casa presidencial. Eso es lo que están buscando, de que las decisiones que vayan a dar sean decisiones que le gusten al partido oficial, quedar bien con el partido oficial, ya no con el debido proceso. Ahora, los salvadoreños van a ganar o a perder los juicios en función de si le gusta o no al partido oficial, porque van a poner únicamente a sus amigos. A ver, eso es totalmente grave lo que está pasando en el país. A ver, otro elemento que sumo para su análisis y conocer su postura con relación a lo que ahí se dijo, porque al final vamos a tener también que invitar a la parte oficial para que nos explique
en qué consiste más allá de los contenidos que versan en el mismo decreto de reforma, y como por ejemplo lo que se dice en el discurso, y un poco retomando lo que decía Jorge Castro, el diputado, decía que por malos jueces quedó suspendida la orden de captura en contra del exdiputado de Arena, doctor Norman Quijano, quien lo acusó la fiscalía, decía, y luego sale libre precisamente del proceso por una decisión de carácter judicial. Ese es otro de los ejemplos que ahí se dijo. Correcto. Esos, y qué bueno que lo dijo, se confesó, ¿verdad? Por lo menos dijo lo que debía de decir. Esas decisiones judiciales de manera independiente son las que no le gustan al gobierno. Que una cámara haya dicho, mire, el señor goza de fuero, y si goza de fuero no lo puedo capturar hasta que el fuero le sea concluido. Por esa decisión judicial es que adoptan este tipo de reformas. Quiere decir entonces de que lo hicieron con dedicatoria contra los jueces que están fallando conforme el debido proceso legal. ¿Y por qué no apela a la fiscalía, pues? Y que se resuelva el tema por la vía judicial. Pero lo que quieren es capturar totalmente el aparato de justicia. Entonces, esas son las verdaderas razones por las cuales hacen esta reforma. ¿Eso lo lleva a pensar a ustedes que son motivaciones políticas más las que hay detrás de todo esto? No nos lleva a pensar a nosotros. Eso es lo que te dijo el diputado de Nuevas Ideas. No me lo dijo a mí, lo dijo ahí en declaraciones a los medios. Más grave todavía porque lo dijo en público, lo dijo en el pleno. Miren, nosotros estamos haciendo esta reforma porque los jueces que soltaron a Norman Quijano, los jueces que fallaron a favor del señor Mason, esos jueces deben de estar depurados. Esa es la verdadera razón. Lo publica... No les importa si hay prueba o no hay prueba, si hay debido proceso o no. No les importa eso. Lo que les importa es que en ese tipo de judicaturas hayan jueces vinculados o que reciban órdenes de casa presidencial como lo hacen los diputados. Estas declaraciones las recojo de lo que vimos ayer también en medios y también la plasma el periódico El Salvador, que es el periódico oficial, del gobierno, ¿verdad? Y donde lo dice de manera muy tácito, ¿no? Y también dice otro elemento pero ¿qué pasa con este otro ejemplo que se puso en ese contexto? Y también recojo de esta misma contexto de publicación lo siguiente, que dice otro de los diputados, que recordó en otro tuit que lo publicó, y aquí lo recoge el periódico, acá hay magistrados que han tocado a niñas y los han salido a proteger. Todos lo vimos, hemos sido testigos impotentes. Estos son los personajes a los que se oponen depurar, en este caso acusando a Arena y al FMLN como tal. Totalmente falso. Este es otro ejemplo. El juez, y esto no es político. El magistrado al que se refiere este señor diputado, la asamblea le quitó el fuero. Es el diputado Cristian Guevara, jefe de la bancada, que lo dijo. El señor Cristian Guevara, pues le informo porque quizás él no leyó los periódicos de esa época. La Asamblea Legislativa le quitó el fuero a ese magistrado que supuestamente tocó una niña y está siendo juzgado en el órgano judicial. ¿De qué impunidad me habla? Que se aclare, porque yo tengo la impresión que él no leyó todos los periódicos de la época. Entonces, pero si esos son los ejemplos que van a poner para aprobar una reforma que atenta contra la independencia de todos los jueces, entonces lo que estamos viendo nosotros es que a ellos no les importan los ejemplos, les importa apoderarse del órgano judicial para poner jueces a su medida. Ok, vamos a esperar, desde luego, conocer más lo que se puede generar alrededor de este debate en torno a estas reformas que se plantearon a la ley de la carrera judicial y que, de acuerdo a la bancada oficial, lo que busca es regular, desde luego, los ingresos, traslados y la cesación de jueces y magistrados de cámaras del órgano judicial, así también reformas al tema de la fiscalía. Bueno, hablemos ahora también de la reorientación de los fondos. Veamos el tema de otros temas de coyuntura, diputado. Voy a la pausa. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico gracias a Texaco con Tecron a esta hora de la mañana. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron libera tu potencial.
Vámonos hasta el Boulevard del Ejército. Allá están estas imágenes que nos ponen en perspectiva este 1 de septiembre, donde damos inicio a las actividades de la independencia patria y sobre todo también a la celebración del bicentenario. Tráfico sin duda alguna a esta hora para ingresar a San Salvador por esta vía. Tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Gracias a Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en esta primera parte del programa conversando con el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena y jefe de fracción, y que coincide precisamente con lo que ayer sucedió. La presencia de él en nuestro programa coincide precisamente con estos temas que el día de ayer se aprobaron en la sesión plenaria y que tiene que ver precisamente con estas modificaciones que sufre, digamos, desde la reforma que se planteó el sistema judicial con el tema que hemos estado analizando. Pasando a otro tema, desde luego estamos a las puertas casi de poder también experimentar un cambio dentro de lo que es la circulación de la moneda virtuales en nuestro país y particularmente el Bitcoin. Ayer se hicieron también una reorientación de fondos, usted lo decía, y también se habló de un fondo que viene también a estimular la circulación del Bitcoin en nuestro país. Sí, en realidad el Bitcoin ninguna persona lo quiere. Todo mundo sabe que esta criptomoneda es de difícil manipulación. Hay miles de salvadoreños que ni siquiera tienen un teléfono inteligente, precisamente porque no hay acceso. Si hay para la comida, no hay para andar un teléfono inteligente de última generación. Para la manipulación de esta moneda se necesita no solo eso, sino también acceder a Internet. Y el pueblo rechaza el uso del Bitcoin. Eso ha quedado demostrado incluso hasta en las mismas encuestas del gobierno. Pero el día de ayer se destinan 150 millones de dólares para la implementación del Bitcoin. 150 millones de dólares. Es decir, en lugar de ocupar ese dinero para la construcción de vivienda para gente pobre, para poder aliviar los precios de los combustibles, para poder amortizar el precio del gas, el subsidio del gas, para que no esté pagando la gente tanto por cada tambo de gas, en lugar de amortiguar el tema de la factura del agua potable que está llegando sumamente alta a los hogares, ellos prefieren invertirlo en Bitcoin. Y se crea una situación en la cual no le beneficia al país. Ayer nosotros lo dijimos, hacen con los 150 millones un fideicomiso que es como una bolsa de dinero que la va a manejar Bandesal, cuando realmente la Constitución y la ley lo que plantea es que el único que puede tener la custodia de la moneda y su convertibilidad es el Banco Central de Reserva, no Bandesal. Entonces, de manera atropellada e improvisada, ellos quieren hacerle creer a la gente por redes sociales, por radio, por televisión, le quieren hacer creer que el Bitcoin es una moneda que va a favorecer a la gente. En realidad el Bitcoin es un negocio, pero es un negocio de alguien que va a favorecer a alguien, pero no a la gente. Y eso es bien importante entenderlo, que estos 150 millones pudieron reorientarse para necesidades reales de la gente pobre, para necesidades reales de las comunidades. Pero no solo eso, se hace un movimiento en el cual, como no se sabe cómo se va a implementar, hasta el día de ayer crearon el reglamento y lo pusieron ya a consulta de la gente. Hasta ayer, a pocos días de entrar en vigencia. Hace 48 horas conocimos que el gobierno le está pidiendo al BCE, le está pidiendo que le subsidie una consultoría para la implementación del Bitcoin. Es decir, hay una improvisación total sobre su implementación, no hay un conocimiento pleno de la gente
y la gente no quiere que le paguen salarios ni pensiones con esta criptomoneda, que vale menos que el dólar, por cierto, que es fluctuante. Y miren ustedes, esos 150 millones el gobierno los destina para la volatilidad de la moneda. Lo digo de otra manera. El Bitcoin es una moneda inestable que ayer pudo valer 70 centavos de dólar, ahora puede valer $1 y pasado mañana puede valer 50 centavos de dólar. Para poder equiparar al dólar completo ante esas altas y bajas, se destinan 150 millones. ¿De dónde cree usted, amigo, que sale esos 150 millones? Del pago de los impuestos que usted hace y que yo hago, de los impuestos de la gente que deberían de estarse ocupando para arreglar calles, cárcavas. El gobierno los está utilizando para este negocio de alguien que se llama Bitcoin. Los españoles tienen un dicho que dice que comer pan con pan es comida de tontos. Eso es lo que está pasando con esta criptomoneda. Se utilizan dólares para poder, entre comillas, estabilizar otra moneda que no necesita el país, pero que sí es un gasto para los salvadoreños. A ver, aquí en igual recojo varias interrogantes y voy a quedarme un poquito por el Bitcoin porque alguien me está haciendo también trasladándome una pregunta que con relación al tema anterior que me gustaría dejarla y ya la vamos a hacer, pero decía también el diputado Guillermo Gallego, va a afectar algunos intereses particulares, especialmente, entendería yo que se refiere a aquellos, especialmente el tema de la banca. Uno de los grandes beneficios es el poder remesar dinero de los Estados Unidos a 0 centavos de interés. Eso es un gran beneficio para la población. Bueno, el diputado al que tú te refieres dijo ayer en la plenaria de que el uso del Bitcoin no era obligatorio. O sea, tanta es la sed de mentirle a la población que son capaces de decir cualquier cosa. Se los he escuchado decir incluso al mismo presidente, pero... Claro. Pero lo que dice el artículo 7 de la ley no es eso. Y yo creo que por respeto a la población sí hay que leerlo, pues, para tratar de despejar de una vez por todas este tema. En el artículo 7 de esta ley lo que dice es que cuando se haga una transacción y una de las partes proponga pagar con Bitcoin, deberá la otra parte aceptar la transacción. Deberá aceptarla. Debe ser reformado, no dice modificado podrá. ese... Nosotros, bueno, algunos partidos políticos pidieron la derogatoria de este artículo, que es el que lo vuelve obligatorio. Nosotros como Arena propusimos derogar toda la ley, porque es inviable totalmente. Los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, economistas reconocidos, han dicho que el Bitcoin es una forma de cómo ocultar dinero o lavar dinero ilícito a lícito. Es una forma volátil de cómo defraudar los mercados financieros. Pero eso lo han dicho expertos en economía en el mundo. O sea, no les creen a ellos. Bueno, entonces quiere decir que aquí hay más expertos de esos que están improvisando cómo lo van a implementar. Imagínate qué contraproducente que el mismo gobierno está creando casetas para poner los famosos cajeros del Bitcoin y haciendo cajeros y haciendo infraestructuras carísimas en lugar de estarle construyendo viviendas a la gente pobre. ¿De quién son esos cajeros? Del gobierno. Si esos están siendo construidos con dinero de los impuestos de los salvadoreños. Del gobierno. Si es que ese negocio es del gobierno, ahí están los cajeros. ¿Ya investigaron ustedes esa Claro parte? que sí, de última generación. Por cierto, están siendo fuertemente custodiados por la Fuerza Armada y por la policía. O sea que en lugar de ir a darle seguridad a los salvadoreños, a las comunidades en alto riesgo, le están dando seguridad a estas casetas caras donde están los cajeros del negocio gubernamental. A ver, y esto de la utilización de las criptomonedas, llámese Bitcoin y otras que hay, ¿no es parte de la corriente o tendencia a la que tarde o temprano cualquiera va a llegar? Totalmente sociedad? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿No será que estamos entrando también nosotros en esa era de, digamos, de modernidad? Sí, y en el mundo se usan criptomonedas.
Lo que no se utiliza es una forma obligatoria de imponer el uso de la criptomoneda. Solo El Salvador hace eso. Claro. Cuestionan la imposición. Totalmente. Es que mira, no es un tema simplemente de modernidad, es un tema de viabilidad financiera. Derogando ese artículo, el 7 de la ley. Y que cada quien la utilice. Que cada quien la utilice como quiera. Lo que no se puede hacer, y lo voy a decir con un ejemplo, de acuerdo a este artículo 7 de la ley del Bitcoin, si una persona llega a la tienda de la colonia y le dice, mire, yo quiero que me venda frijoles, azúcar, sal y una Coca-Cola, y le voy a pagar con Bitcoin, la señora dueña de la tienda está obligada a aceptar esa transacción en Bitcoin. Eso es lo que no se vale. Y en ese momento ya no es opcional, porque la señora está obligada a aceptar los Bitcoin. Eso en ninguna parte del mundo se da, solo aquí. No, si las criptomonedas circulan en todo el mundo, pero de manera voluntaria. Y ahí es donde el diputado al que tú mencionas tiene incluso la osadía de decir en público de que no, que es opcional. Siendo él abogado y sabiendo leer, quieren engañar a la población a como dé lugar. Y utilizan para eso millones de dólares invertidos en comunicaciones de radio, prensa, televisión, troles, redes sociales, diciéndole a la gente que es opcional, pero en la ley dice lo contrario. Eso es lo que no se vale, mentirle a la población. A ver, hay en el debate elementos que recojo para poder trasladárselos, diputado, y decir, bueno, y si esta corriente o esta tendencia del uso de esta moneda será una facilitadora de inversión en el país, como lo ha manejado la parte oficial, porque la pregunta es, ¿por qué oponerse a algo que bajo esa mirada, bajo esa lógica, bajo ese horizonte, va a traer réditos a la economía del país? Bueno, lo primero que me queda duda de lo que tú decís es si le va a traer réditos. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque hasta este momento yo no he escuchado un economista serio a nivel nacional o internacional que diga que esa criptomoneda es viable para El Salvador. Partamos de ahí. Segundo punto, con lo que decían que van a mandar remesas y que los afectados van a ser los bancos porque cobran las comisiones. Mire, hay que contar el cuento completo en este tema. La pugna que existe entre este gobierno y el gobierno de los Estados Unidos es tanta que eventualmente el gobierno quizás pudo prever que el flujo de remesas podía ser detenido o podía ser mayormente controlado por el gobierno de Estados Unidos. Y para que esos 6.000 millones de dólares de remesas ingresen al país sin ningún problema, aun cuando la relación con Estados Unidos de este gobierno sea mala, se inventan el Bitcoin como una forma de hacer un bypass de los controles gubernamentales de Estados Unidos. Eso hay que decírselo a la población. Entonces, ellos creen que esto va a beneficiar a la gente que recibe remesas. Lo que no le han dicho a los hermanos en el exterior es que esta criptomoneda, que ayer pudo valer 50 centavos, que ahora vale 70 centavos, que mañana puede valer 75 centavos de dólar, quien sale perdiendo es quien recibe esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos le van a mandar 100 dólares completos a una familia. Pero cuando lo reciba aquí en Bitcoin, le van a dar 80 dólares, le van a dar 75 dólares. Eso tienen que decírselo. ¿Por qué? Porque la famosa convertibilidad que ellos quieren hacer con 150 millones de dólares no va a alcanzar para compensar el flujo de 6.000 millones de dólares mandados en concepto de remesas. Eso no se lo han dicho a la población y hay que decírselo. Y este actual clima o temporal de debate que hay alrededor del Bitcoin, ¿no es algo parecido a lo que sufrimos allá al inicio del año 2000 cuando se impone también el tema de la dolarización? Es probable que en aquel momento hubo incertidumbre. En aquel momento incluso se cometieron errores como por ejemplo el redondeo. ¿Tú te acordás de la palabra redondeo? ¿Sí? El redondeo significaba que como no se hizo de manera
programada con la población para darle una educación correcta sobre el uso y el cambio de la moneda, tú llegabas a un mercado y decías, antes quiero un colón de plátanos, ahora decías quiero 2 coras de plátanos, pero en el mercado te decían, no, mire, yo esto no se lo agarro por 2 coras, esto vale $1. Y eso probablemente, ese redondeo, no solamente creó confusión en la población, sino que también creó una situación financiera en la cual se vio fuertemente afectado buena parte de la población. Eso hay que decirlo, eso lo vivimos los salvadoreños que estábamos conscientes en esa época. Pero ese ejemplo no te hace que volvás a cometer el mismo error. Ellos dicen, ya no se acuerdan ustedes cuando aprobaron la dolarización en un madrugón, y no la ley del Bitcoin la aprobaron ustedes en un madrugón también, pues. La aprobaron en menos de 60 minutos, en menos de lo que dura un partido de fútbol, que en ese momento estaba jugando la selección nacional. Aprovecharon la tensión del partido de fútbol para aprobar la ley Bitcoin. O sea que ustedes critican a los mismos de siempre, pero son iguales que los mismos de siempre. Bueno, ¿y entonces en qué estamos, pues? ¿Son mejores o son peores que los mismos de siempre? Porque están haciendo las mismas prácticas. Iguales con el tema del redondeo. ¿Creó confusión en su momento? Sí, claro que sí. Y esto va a crear confusión, pero hay que hacer una aclaración meridiana. El dólar es una moneda con respaldo mundial, de circulación mundial. El dólar es una moneda que tiene respaldo federal. El Bitcoin, como lo dijo un diputado de Nuevas Ideas anoche, yo lo anoté, dijo que el Bitcoin no es responsable ningún banco ni ningún país del mundo. Así lo dijo. Y dijo la verdad, a diferencia del dólar, que es una moneda con un respaldo sólido a nivel mundial. Entonces, no comparen el tema del Bitcoin con la dolarización, porque estamos hablando de temas totalmente diferentes. En el ejercicio mismo de este medio de comunicación, que es una plataforma de opinión periodística, vamos a invitar a diputados de la fracción de Nuevas Ideas para que nos den también sus puntos de vista con relación a estos 2 temas puntuales que hemos tenido con el jefe de fracción de Arena, el doctor René Portillo Cuadra. Y en honor un poco al tiempo que ya se nos agotó esta primera parte, diputado, la pregunta que decían era, ¿y será que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mayores de 60 años también los van a cambiar con esta? Interesante la pregunta. Digo por el hecho de que entendería que hay personas ya de 60 años ahí, creería yo. La mayoría. No sé si... Mira qué interesante la pregunta. En la reforma que ellos plantean, dicen que esta reforma no se aplica a los magistrados de la Corte Plena. O sea, ellos sí se salvaron. Los que no se salvan son los que están allá abajo. Es decir, estas son las cosas con las cuales uno dice, este es un traje a la medida. Porque no se aplican los magistrados estos 60 años, o todos en el suelo, o todos en la cama, deberían de ser aplicados. Pero bueno, esa es parte, digamos, de la parte trama del debate y que nos queda todavía sobre la mesa temas todavía para seguir discutiendo. Me hubiese gustado que habláramos sobre el tema de la reforma del tema de pensiones, el tema del agua, que todavía ahí está en discusión, y otros elementos como tal. Y por cierto, también Arena se prepara para su cambio de dirigencia hoy en septiembre, ¿verdad? No voy a adelantar más, o mejor dicho, voy a proponerle que más adelante nos volvamos a ver y tocamos estos y otros temas. Diputado, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias al Grupo Megavisión por esta invitación. Y únicamente reiterar que el gobierno está hablando de más efectivos en la Fuerza Armada, también de tomar el control del órgano judicial, pero no está hablando del alto costo de la vida, ni tampoco del tema de la inseguridad ciudadana. Lastimosamente, estamos en un país incierto. Primero Dios, que nos vaya bien, confiamos en Dios, que pueda recapacitar el gobierno e ir por el sendero correcto. Buenos días. Te agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, expertos en temas de seguridad nos van a acompañar para hacer una evaluación precisamente del estado actual en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con nuestra agenda de temas que siempre colocamos.
desde luego sobre la mesa y sobre todo también para que usted tenga a bien poder tener y formar su propio criterio y así también tener un pensamiento crítico con relación a los temas. Hoy vamos a hacer un análisis acerca del tema de la seguridad visto desde la perspectiva de las desapariciones forzadas, que por cierto, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y esto también en un contexto de cómo está el país en términos generales. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Luis Contreras, consultor en seguridad pública. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. Yanira, a toda tu audiencia también, que sé que es mucha a nivel nacional y ahora con la tecnología a nivel internacional también. Por supuesto, ahí estamos. Yanira Escobar, sí, también, abogada de la República, conocedora del tema también. Gracias por acompañarnos, Muchísimas Yanira. gracias Bienvenida. a ti, Ernesto, por la oportunidad nuevamente de estar aquí en este espacio. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de todas las plataformas que hay, porque ahora ya no solo estamos atrás de esa cámara, sí, sino que estamos atrás de un montón de una frecuencia celular de televisión, sino que también estamos... un gusto volver a coincidir con aquí el compañero Luis. No, muchísimas gracias. Sé que siempre están dispuestos a poder hacer el abordaje de temas y especialmente cuando se trata de estos de los cuales hemos presentado. A ver, pero antes de entrar digamos a cámara, ustedes me decían que si yo ya tenía mi chivo wallet, porque ya el Bitcoin que es casi una realidad. ¿Ustedes ya lo tienen? No, yo no. A ver. Todavía no, esta semana ya comenzamos. Semana. Primero, a mí siempre con temas que al inicio obviamente uno no desconoce, me gusta prepararme bastante, indagar, investigar cómo se ha implementado en otros países, ya para luego hacerlo ya de una forma más metódica. Obviamente sí lo voy a hacer, porque no podemos obviar ni hacer caso omiso de cómo viene este avance tecnológico que es a nivel global. Claro, sé que no es tema de manejo de ustedes así de manera per se, pero eso es una realidad cotidiana. Pero es importante traer a colación lo que Luis está diciendo. Mire, Luis es una persona conocedora de temas como ese y siempre está a la vanguardia en la tecnología. Y él se está poniendo hasta este momento a entender, a comprender eso. Imagínense al salvadoreño común, el que no tiene mayor estudio académico, el que no tiene acceso a un celular, el que no entiende la aplicación, el que no tiene acceso a servicios tecnológicos. ¿Cómo es posible que una medida de ese tipo haya sido adoptada tan abruptamente sin antes haber siquiera pensado que aquí el 50% del país es el que tiene acceso a servicios tecnológicos? Entonces definitivamente hay que tener una conciencia social. Ahora venía escuchando que era el populismo. El populismo replica la pobreza para que estas personas sigan votando por ese populista, el que le regala, el que le dice que todo es gratis, pero todo se paga. Aquí en el fideicomiso, por ejemplo, va a haber mucho, ya que hablamos del tema, va a haber mucha salida de dinero. ¿Y cómo va a ser? Mira, los salvadoreños no vamos a tener acceso a todo, va a generar exclusión, y yo lo he dicho. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a venir de otras latitudes y van a venir a cambiar en los famosos cajeros, y les vamos a pagar nosotros con el subsidio que se va a dar a través del fideicomiso esa diferencia que va a haber. Ellos van a traer, por ejemplo, sus lempiras, van a traer, hablando de aquí los hermanos cercanos, ¿verdad? Van a traer el quetzal y lo van a convertir en dólares. Entonces sí va a haber una inversión, pero para afuera. No va es un tema, como decimos, que tiene, bueno, muchas aristas, sigue el debate, en fin. Es un tema que vamos a esperar, ver el curso. Ayer se dio a conocer, por cierto, ya el reglamento, que era parte de lo que se estaba... ¿verdad? Sí, y el fideicomiso que desde luego será el que va a venir a garantizar la conversión automática del Bitcoin a dólar o viceversa, y será administrado por Vanessa Laverde. Esa parte legal, pienso, y no dudo que tuvo que haber sido... Yo creo que el gobierno todavía está a tiempo, estos días, de emitir un andamiaje comunicacional para educar a las personas. No lo podemos obviar, es decir, en otros países, por ejemplo, el caso de Filipinas, es muy interesante estudiar ese caso, cómo este país en plena pandemia logró descentralizar la parte económica. Pueblos enteros en Filipinas salieron de la pobreza gracias al Bitcoin. Es decir, es una realidad de esos países que podemos ver cómo la adaptamos acá. Inclusive hicieron un corredor económico con sus vecinos Singapur y otros países de esa zona. Y es interesante cómo personas sin estudio o con pocos estudios pudieron implementarlo. Por ejemplo, el caso del Zonte. Si estudiamos, no nos vamos tan lejos a otras latitudes. El Zonte, hubo norteamericanos que educaron a estas personas hace 2 años. Inclusive los incentivaban, les daban trabajos sencillos para poder pagarles en Bitcoin e incentivarlos. Ellos mencionaban inclusive que al inicio las personas no querían
trabajar bajo ese pago. Sin embargo, se comenzó a diversificar. Y la BBC News inclusive hizo un reportaje recientemente, hoy cuando se dio la noticia de la ley Bitcoin en El Salvador, y mencionan cómo la dueña de una pupusería, no estamos hablando de un economista, de un gran empresario, les preguntó: ¿y cómo me van a pagar? ¿En Bitcoin o en dólar? Y ellos sorprendidos. Es decir, es interesante cómo esa adaptabilidad que tiene el ser humano la tenemos todos. Obviamente es una cuestión de voluntad de hacer las cosas. Yo entiendo que la resistencia al cambio, lo hablábamos fuera de cámaras, es inherente al ser humano también. Sin embargo, botar esas barreras es lo complejo. Bueno, de hecho solo no nos corresponde a nosotros ni a este servidor, desde luego, hacer valoraciones personales para favorecer a algunos o rechazar a otros. Pero yo le hacía la misma reflexión un poco en concordancia o concatenando un poco ese tema de la implementación de una nueva moneda, en este caso virtual, a lo sucedido allá en el año 2000, cuando entra la dolarización, que también se impuso, y lo conversábamos en la Cámara, donde decía, bueno, había muchos que el tema de la conversión, el tema de... ¿Cómo se le llamaba? De que tú tenías que ver cómo los ajustes era algo también que pareció algo muy complicado, complejo. Hay que ver lo siguiente, y es medular. El principio de todo no es la adaptabilidad, sino que es la imposición. Entonces, cuando nos cuenta ahorita Luis el ejemplo de allá del Zonte, yo todavía no veo ese desarrollo económico, espero que así sea, pero lo cierto es que el Bitcoin es una forma de pago, así como lo ha descrito bien Luis, pero aquí es una moneda de curso legal. Entonces, el punto medular es esa reforma a la ley Bitcoin que necesita hacer el gobierno para que la imposición no traiga exclusión y pobreza. No el famoso hay que oponerse. El famoso artículo 7. 7 y el 12 que habla de, estábamos hablando del tema de, por ejemplo, ¿quién va a poder decir que no al uso del Bitcoin y lo van a denunciar a la Defensoría del Consumidor por no prestar el servicio? ¿Verdad? Ok, bueno, a lo que venimos, ¿sí? Vamos a hablar del tema que a ustedes... Es que hay tanto de qué hablar ahora, hay tanto de qué hablar realmente. Sí. Nos emocionamos. Vamos a la pausa porque para que nos extendamos un poquito en el tiempo en esta segunda parte. Gracias por estar con nosotros. A todos aquellos que nos están enviando sus comentarios, desde luego, como siempre, recuerden participar. Nos interesa interactuar con ustedes. Háganlo desde el punto de vista de que todas sus preguntas, todos sus comentarios tengan ese sustento o ese contenido de las discusiones maduras que deben de tener temas como los que abordamos. Y esto con el propósito de evitar el desacreditar o desmerecer a alguien porque no piense igual que otro. Así es que desde ya les invito para que participen porque nos interesa interactuar con ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes esa fiel sintonía. Seguimos en nuestro análisis ahora, desde luego, a entrar a un tema que tiene que ver con todo el tema de la seguridad pública en el país, y especialmente, Luis, cuando hablamos que recién se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que es otro de los factores. Ayer lo conversaba precisamente esta semana, con Naciones Unidas, con responsables de Naciones Unidas, y me decían que mira, todo eso tiene que ver con el tema de protocolos, que yo creo que es importante partir de ello para saber quién está desaparecido y quién no está desaparecido. Sí, no, definitivamente aquí que se dio un paso importante hace un par de años atrás, cuando inclusive el protocolo de actuación de las autoridades... De denuncia. Exacto, denuncia y de actuación, de respuesta de actuación, se modificó, porque antes había un periodo más extenso para poderle dar búsqueda a una persona desaparecida. Sin embargo, eso se logró cambiar, y eso es muy bueno. Se llama protocolo de acción urgente. Exacto, definitivamente, y hacía falta, porque obviamente en un país, cuando en su momento se tuvo altos índices delincuenciales, era sumamente importante que esto se pudiera inclusive cambiar y focalizar para ciertas zonas. Ya se tiene un tiempo para acá ese tipo de situación. Hay algo que mencionar, que en gobiernos anteriores, por ejemplo en el FMLN, cuando gobernaba el FMLN, este es un flagelo que se comenzó a potenciar muchísimo, a tal grado que se tenían, bueno, el presidente actual recibió unas denuncias de 9.2 denuncias diarias de gente desaparecida, según las estadísticas de las autoridades. Posteriormente, al año del gobierno actual,
se logró disminuir a 4.4 denuncias. Estamos hablando de un año de gestión del gobierno actual. Es decir, se logró atomizar muchísimo a cómo se recibió ese tipo de flagelo. Obviamente tuvo que ver mucho en su momento la tregua entre pandillas del FMLN que se tuvo en aquellos años, que inclusive se hicieron actos protocolarios cuando se trajo al señor Insulza a los Estados americanos, se hizo una cuestión de maquillaje. Sin embargo, sabemos que eso potenció y fortaleció a las estructuras criminales. Su operatividad tuvo una mutación diversa, y cuando obviamente no se les cumplió ciertas prerrogativas que se les brindó en ese momento, comenzaron a escindirse, y también células internas comenzaron también a tener una actuación diversa a lo acordado con el gobierno del FMLN en su momento. Y es ahí cuando también el gobierno de turno en su momento lo buscó disfrazar, distraer esta tensión de este flagelo que fue muy creciente, y le llamaba movilidad humana, que las personas obviamente se iban al exterior, que no eran desaparecidas por los pandilleros. Sin embargo, también era preocupante porque era de una movilización forzosa. Entonces, ¿se recuerdan cuando inclusive la policía en aquel momento, cuando gobernaba Sánchez Serén, le daba seguridad a las caravanas migrantes que eran bajando los chorros, se concentraban en El Salvador del Mundo, inclusive se dieron en Honduras, se dieron en Guatemala, en el Triángulo Norte, que en su momento el expresidente Donald Trump reclamó a los países del Triángulo Norte, que han hecho con todo el dinero que se les ha brindado, se les ha otorgado para poder controlar ese flagelo tanto de la desaparición y como es la movilización forzada, porque realmente es un efecto concomitante que viene a también afectar al país del norte, porque está mandando migrantes de esos tres países, y en su momento por eso Donald Trump lo exigía. De hecho, yo entendería que bajo esa misma, digamos, necesidad de controlar el tema de la inmigración es cuando debería de ser más... se le debería de dar más énfasis a este tema. Exacto, sí. Yo creo que Luis nos acaba de describir exactamente lo que está sucediendo ahora, porque estamos replicando las mismas situaciones pero con un agravante. Desconozco, pero entiendo que el compañero panelista tiene responsabilidad en cuanto a los datos que está dando, porque actualmente este gobierno no está dando datos de los desaparecidos. Para que la población que nos escucha sepa, perdón, solo para, pero sí, nuestro buen amigo Ricardo Sosa, que también maneja, digamos, es muy estudioso, acucioso en la materia, pero sí ha dado datos que coinciden. Lo que pasa es que también hay una discrepancia con y no es gobierno, perdón, un poco en términos solo para... Sí, pero hay una discrepancia grande entre la política que tiene el gobierno y con respecto a la información que oficialmente maneja y la que tienen, por ejemplo, en medicina legal y la que tienen, por ejemplo, en la fiscalía, ¿verdad? Porque quería decir también, contarles a los amigos que hay dos tipos de desapariciones. Una forzada de personas que son ejecutadas por funcionarios públicos, por agentes de autoridad, o sea, la policía, cualquier persona en el cargo, y otra desaparición que se comete por particulares. Luis se ha referido a las desapariciones cometidas por particulares, las que se dan en esos lugares donde el ministro, creo que el viceministro de Seguridad Pública y Justicia, que es también director de centros penales, José Luis Luna, en un medio oficial dijo de que aquí en El Salvador ya no existían las pandillas, que aquí ya no había problema, que eso fue antes, que es un poco lo que intenta describir Luis, pero la realidad en las calles es otra. La gente ahora ya no ve más homicidios, ¿pero por qué? Porque hay más desapariciones. Llegamos por ejemplo, al tema de Chalchuapa, donde fueron a encontrar a muchas personas, pero no se ha dado una respuesta certera. Hay datos contradictorios. Entonces, mira, las desapariciones forzosas es algo muy delicado que tenemos que tratar, y si se recuerdan, el actual director de la Policía Nacional Civil, cuando se le increpó por varios medios respecto a este tema de las desapariciones, lo que hizo fue justificar de la misma manera que entonces lo hicieron en los gobiernos anteriores. Dijo que muchos de ellos se iban hasta se huían con novios o novias, o que se iban también fuera del país y no avisaban. Entonces, las justificaciones estamos viendo que casi que son las mismas, pero la realidad es una. ¿Por qué se está moviendo la gente? ¿Por qué está desapareciendo? Hay que determinarlo. Sí, estoy de acuerdo. Desde la perspectiva legal y desde la perspectiva social tenemos que tener esa determinación. A ver, vi un gesto de no estar de acuerdo en ese planteamiento que está haciendo. Yo lo mencionaba hace un momento, y las cifras son de la mesa técnica, no solamente de la policía. Como le mencioné,
inclusive tanto a nivel de desaparecido como de violencia homicida, se dio un cambio radical de cómo entregó el gobierno del FMLN a cómo se recibió. Pero no hay una disminución. Tanto es así que recientemente, creo que la semana pasada, se firmó un convenio la PDH en coordinación con creo que la Embajada de Canadá, para abordar este tema. O sea, lo cierto es que sí están siendo desaparecidos. No, es que las desapariciones existen, sin embargo, se tuvo un dato de 9 diarios y se reduce a 4.4, es decir, los datos están, es decir, no podemos obviar la cuestión que se puede cuantificar. Pero el dato, ¿quién lo da? Esa es la mesa técnica, no solamente la policía. Incluso, los que son detractores del gobierno pueden decir que hoy tiene al fiscal a cargo, que etcétera. Sin embargo, no es cierto. En el 2019, cuando era otra fiscalía la que se tenía en ese momento, El Salvador, por ejemplo, San Salvador salió de las 50 ciudades más con mayor violencia homicida de América Latina. Pero y eso lo dijo un estudio que se hace en México, no se hace ni acá. Luis, estás afirmando de que aquí en El Salvador ya no tenemos violencia. No, violencia siempre hay. En El Salvador no hay desapariciones y que esa disminución se debe a políticas. Es importante mencionarlo. ¿Cuál es la política a la que se debe? La violencia, ¿Al plan territorial? No se debe. La violencia no se erradica, la violencia se neutraliza, eso es muy importante. Exacto. Es importante también que entienda la población que para que pueda controlarse la violencia tiene que existir una política clara, criminal, y en este caso no existe en El Salvador. Nos hablaban del plan territorial. ¿Y qué es lo que están haciendo con el plan territorial? Pidiendo dinero. Pero porque ahora necesita 20,000 jóvenes en las Fuerzas Armadas en un tiempo de paz. O sea, tiene una discordancia. Yo siempre digo, no solo hay que escuchar, hay que ver lo que hacen. Y aquí no es que sea detractor uno del gobierno, aquí es que como ciudadanos también tenemos derecho y para eso se abren estos espacios. Claro, aquí no estamos para, desde luego, como lo dije, para favorecer o atacar a alguien. No, eso se trata, simplemente es colocar sobre la mesa análisis que ayuden a cada quien recrear su propio análisis y por supuesto construir su propia fotografía o radiografía de país. Aquí concurren personas de diferentes formas de pensamiento. Sí, Ernesto, por eso es importante mencionar retomando lo que decía Yanira. Por ejemplo, en el pasado, se lo puedo decir con propiedad, no se estudió un plan o no había dado resultados un plan de seguridad como el que está hoy en día. Por ejemplo, está articulado en diferentes fases, inclusive está la fase de inclusión que poco se habla a veces en los medios y a mí me gusta mencionarlo porque es cierto que son los proyectos Cubo, que son, estos se enfocan en la prevención social de la violencia, porque dicen están mandando soldados a la calle, sin embargo es algo articulado. Por ejemplo, la parte tecnológica, los drones en seguridad, ¿por qué gobiernos anteriores nunca invirtieron en eso? Cuando es una tecnología de alto nivel que pudo paliar muchísimo, neutralizar la delincuencia en El Salvador desde años atrás, no les interesó. Así de fácil. Ahora vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque el dron de videovigilancia nos permite una tecnología infrarroja, mayor control perimetral de la zona, ayuda a exponer menos presencialmente al policía y al militar. Obviamente yo también soy de la idea que no se hubiera tal vez incentivado demasiado el número en cuanto a militares. Más que todo potenciar la policía rural, porque en cierta medida la policía rural tiene un enfoque de seguridad pública. En eso concuerdo yo. Es que lo que se tiene que potenciar es a la Policía Nacional Civil. Y yo hago la siguiente pregunta que dejo para todos, y es que ¿qué necesidad entonces, si el dron es tan efectivo, si estamos en esa tecnología de punta y como país antes no lo hicimos y ahora sí, ¿por qué necesita 20,000 personas en una Fuerza Armada? ¿Por qué no fortalecer la Policía Nacional Civil? Mira, hace poco, esta semana hubo una modificación al presupuesto general de la Nación, es la segunda creo que va en el año, donde están quitándole 50 millones a la cartera de Educación y de Salud para darle y fortalecer, por ejemplo, 19 millones en Casa Presidencial en tiempos de austeridad. También darle 30 millones, porque sumaron a 60 millones, creo 89 millones de la recaudación de los impuestos. Entonces le están dando 30 millones a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa. Bueno, que de ahí dependen las Fuerzas Armadas. Entonces, una política clara de seguridad pública, pues no la tenemos. Hay una contradicción en las decisiones que se están tomando. Hay unas buenas que se han tomado. El tema de los drones para mí sí es bueno, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Junto con esa decisión tiene que haber toda una base jurídica, porque aquí estás hablando, por ejemplo, del derecho a la privacidad. Y si vas a necesitar drones, ¿para qué necesitas más personas? Ahí es donde está la contradicción, más personas, más policía. Bueno, con lo que estás fortaleces, porque el dron viene a realizar ciertas actividades que los policías en el sitio, en el lugar, no pueden realizar. Entonces, ¿realmente necesitamos fortalecer las Fuerzas Armadas o necesitamos fortalecer la Policía Nacional Civil? Esa es la pregunta.
Bueno, voy a hacer una pausa, regresamos con más. Aquí tengo ciertas cifras o datos que nos da en un artículo que escribe Ricardo Sosa, que quiero ponerlos en perspectiva de lo que estamos conversando para poder comprender mejor desde otro ángulo, digamos, este tema, okay, ¿no? Son las 7:48. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Yanira Escobar y Luis Contreras sobre un análisis del estado de la seguridad en el país, tomando como punto de referencia esta conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que por declaración de Naciones Unidas se hace y precisamente yendo hacia buscar un camino que genere desde luego esa tranquilidad a muchas familias que por X o Y motivos tienen a personas desaparecidas y que sin duda alguna hasta el momento pues para muchos no todavía se conocen sus paraderos. Pero un poco en consonancia de lo que hablamos, hacía reflexión de un artículo que escribe nuestro buen amigo Ricardo Sosa, precisamente en el diario El Salvador, donde dice ya a manera de síntesis: es de mucha satisfacción para mí escribir en esta conmemoración de 2021, ya que existen avances significativos por parte de la Fiscalía y la PNC que se comprueba y se miden con los indicadores y la evidencia empírica, que indican disminuciones significativas en los reportes de denuncias diarias de personas desaparecidas. Esto es así, de claro y verdadero, aunque dice todavía no es suficiente, porque aún existen algunas desaparecidas. Ahí está. Pero si vamos a medir las desapariciones por las denuncias, mira, si el problema más grande que tenemos en El Salvador es que las personas no denuncian. O sea, la cultura del salvadoreño es tenerle miedo a la denuncia. ¿Por qué? Por todo lo que esto conlleva alrededor de... ¿Se recuerdan que hablamos de dos tipos de denuncias, de dos tipos de desapariciones? Las que se hacen por funcionarios y las que se hacen por personas particulares. Digamos, en este caso, las más atribuidas a personas particulares son las de las maras, ¿verdad? Aquí en El Salvador, de esos grupos pandilleros. Entonces, ¿qué sucede actualmente? ¿Qué es lo que hace falta? Más allá de tener una estadística certera, lo cierto es que por un salvadoreño o salvadoreña que desaparezca, todos tendríamos que pronunciarnos, independientemente de del color político o no, independientemente que usted esté afín o no al gobierno. Lo que necesitamos como salvadoreños es que se respete el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, al libre tránsito. Y eso implica que se den políticas en las cuales la efectividad se vea para todos y todas, pero que no esté al arbitrio de lo que el funcionario de turno vea o quiera que la población comprenda. Mira, un análisis no puede partir de cuántas denuncias hay, y te lo digo como abogada. ¿Por qué? Porque eso es lo que más cuesta. Por ejemplo, en el tema de ética, ahí se trabaja, años tienen trabajando para que se denuncien los casos de ética. ¿Y de qué ha servido las denuncias? Pues de muy poco. Entonces, si tú me dices la efectividad de una política a raíz de las denuncias, la disminución en las denuncias, no tiene directamente proporcionalidad con la realidad, porque puede ser de que no denuncie, pero las desapariciones sí se dan. Okay, Luis. Sí, es importante partir siempre de algo, porque si no estamos con conjeturas de supuestos. Indudablemente las autoridades retoman la denuncia porque no se puede partir de algo que también no se puede corroborar. Ahora lamentablemente se abusa muchísimo también, obviamente es una herramienta, las redes sociales, a veces se comparte fotografías de un fulano desaparecido, por ejemplo, y muchas veces no está desaparecido como tal, las mismas autoridades lo han mencionado cuando se dan las investigaciones. Obviamente al igual o similarmente a la extorsión es un flagelo difícil de combatir. Hay más de 80 países en el mundo que lo están sufriendo, no solamente El Salvador. Sin embargo, se trata de eso, de trabajar de una forma articulada, y hay que mencionarlo porque años atrás, bueno, hace unos meses atrás inclusive, se veían tal vez unas instituciones trabajando de forma aislada. Ahora veo un Ministerio de Justicia, una Fiscalía General de la República, o un Ministerio de Defensa también respaldando ese andamiaje de instituciones de forma sistematizada. Lo veo más eficiente, inclusive no buscando un protagonismo de forma individual ninguno de los funcionarios, y eso es muy bueno en el sentido que se está combatiendo diferentes flagelos. Obviamente no es fácil,
Mencionaba hace un momento que la seguridad se neutraliza, no se erradica, porque el delito de oportunidad, el delito común siempre comienza a fluctuar cuando se da apertura. Por eso las políticas criminales deben de ser sustentables a través del tiempo. En el pasado, como era una cuestión más mediática, más ambivalente, no se logró concretizar como tal. Ahora vemos un seguimiento desde que la fase 1 del Plan Control Territorial se hizo el despliegue táctico operativo de forma presencial, focalizado a través de perfiles geográficos del crimen en zonas específicas. Hemos llegado inclusive, por ejemplo, hasta el 30 de agosto teníamos más de 80 municipios sin homicidios en El Salvador. Pero arriba del 30% del territorio nacional. Pero mira, Luis, toda esa información, sí, yo te tomo la palabra y hay que partir de la base de algo. Toda esa información que ahora el actual gobierno está desarrollando ha partido de investigaciones previas y de datos anteriores. Por ejemplo, en la Dirección General de Centros Penales, allá por el año 2008, se creó un sistema que se llamaba AFIS, que empezaron a sacar las huellas de todas las personas que estaban privadas de libertad para hacer esa base de datos que ahora sirve para tomar otras decisiones. También existe la parte de prevención, a la que tú dices que no se le hace mucho énfasis, y la fase de readaptación, que es importantísima, porque no nos tenemos que olvidar de eso. O sea, son elementos, y es cierto, tienen que articularse las autoridades, pero esta articulación conforme a la ley, ¿qué quiere decir eso? El artículo todavía vigente de la Constitución de la República, el principio de legalidad, implica que un funcionario público no puede hacer más allá de lo que la ley le establece. ¿Y por qué? ¿Qué garantiza eso? Garantiza dos cosas. Primero, que no haya abuso de poder, y la otra, que no haya desvío de poder. Porque eso nos garantiza que los derechos mínimos se cumplan. Por ejemplo, ahorita hay una gran discusión con respecto a que no han dejado salir a Ernesto Mason. Pero, no obstante que un juzgador ya había dado una medida sustitutiva, pero a Luis Martínez, el exfiscal, sí lo dejaron salir. Entonces, ese tipo de decisiones no pueden quedar al arbitrio de un funcionario, en este caso de centros penales. Entonces, ¿qué tiene que implicar? Mire, a manera de conclusión, porque eso no fue el tiempo. Sí. ¿Qué tiene que implicar una política criminal? Tiene que llevar todos los elementos que ya bien Luis lo ha dicho, siendo él el experto, pero como abogada les digo, es importante también tener toda una base legal para que no se violenten los derechos de la ciudadanía. El problema medular que tenemos, Ernesto, es que nosotros pensamos, bueno, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, porque yo no soy delincuente. Pero, ¿qué tal si usted le cae mal a una autoridad que tiene la posibilidad de decir que usted tenía droga en su carro y se lo llevan detenido? Ahí va a entender por qué es importante la garantía del debido proceso. Luis, a manera de conclusión, porque el tiempo ya indudablemente la parte legal le da sustento a la operatividad de las instituciones y no se puede obviar. Eso es lo que las hace también, le va a brindar eficiencia. Y pienso, y eso a nivel técnico, indudablemente, toda política criminal, toda cuestión legal debe de hacerse a un lado la ideología partidaria, sea cual sea, porque el ser humano estamos invadidos, estamos intoxicados de mucha ideologización, y eso pasa en todas las latitudes. Por eso es importante llegar a un tecnicismo el cual obviamente sea de un bienestar, respetando siempre la legalidad, porque es lo esencial para toda nación, y eso le permita darle sostenibilidad y un buen sustento no solamente en políticas criminales, sino que también en salud, educación, etcétera. Claro. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que me hayan permitido, sin duda alguna, participar. El salvadoreño tiene miedo a la denuncia por la falta de protección que ha tenido en 30 años de administraciones de gobierno, que solo resultaron el fortalecimiento de la delincuencia, parte de las opiniones que recojo acá de nuestros televidentes. El tiempo, gracias, es nuestro peor enemigo. Gracias, Yanira, como siempre. Agradezco la disponibilidad que tiene de tiempo para venir a hablar de estos temas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y felicito por este programa en el cual se propicia todos los criterios y todos los puntos de vista, y eso es hacer patria. Gracias. Muchísimas gracias. Más hoy en el mes de la Independencia, y sobre todo también en la que ya comenzamos a celebrando ya el bicentenario, ¿no? Porque ya estamos a los 200 años. Sí, definitivamente, sí. No, un gusto, Ernesto, un gusto, Yanira, y saludo a tu audiencia. Gracias también a ustedes que siempre nos acompañan, ya sea aquí en televisión o en radio también. Ahí estamos a la orden. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su participación muy activa con los comentarios, y eso nos agrada mucho, sobre todo generar ese debate de altura que debemos de tener los salvadoreños
para participar en programas como este, en donde la versatilidad de opinión concurre precisamente para que usted forme su propio criterio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.